Bienvenidos a esta iniciativa de esta pequeña academia espiritista orimausiana, que así le voy a poner porque ese es mi nombre, y yo todo lo bautizo con mi nombre. Hoy vamos a tener la primera sesión. En esta primera sesión voy a dar un poco de introducción para saber de dónde viene todo este tema del espiritismo. Lo primero que les voy a pedir, como ya dije en el grupo, voy a grabar y este material lo voy a subir a mi canal de YouTube. Los que no quieran tener la cámara encendida no hay ningún problema, los que no quieran decir su nombre tampoco no hay ningún problema. Cuando se abra la sesión de preguntas y respuestas, ahí podrán levantar la mano, abrir su micrófono y hacer su pregunta. Si no quieren decir su nombre, como ya dije, no hay problema, pero sí me gustaría que digan de qué país están comunicándose con nosotros, o conmigo. Bueno, con nosotros por todos los espíritus que están conmigo. Bien, eso por una parte. La otra parte muy importante es que cuando se generen espacios de debate, cuando se generen espacios de opiniones, siempre les voy a pedir que seamos muy cuidadosos en respetar la opinión de los otros, incluso cuando en el centro de nuestra alma y nuestro corazón pensemos que lo que está diciendo el otro es una barra basada. Una forma muy bonita de comenzar una opinión es decir, construyendo sobre lo que tú vienes diciendo, y ahí usted dice lo que usted quiere decir, aunque sea totalmente opuesto. Una forma que no me gustaría que usemos en este grupo es decir, no, tú estás equivocado, y partirle encima a la persona, como decimos en Cuba. Podemos tener opiniones totalmente opuestas, pero hay que respetarnos, hay que querernos, hay que vivir en la luz, hay que tratar de ser un ser de luz, porque las sombras siempre nos van a rodear. Eso número uno. Dicho esto, la dinámica de estas sesiones hoy es un poco experimental para ver cómo se manejan los tiempos y cómo vamos haciendo todo. Va a ser que yo voy a presentar un poco un tema y luego voy a dar un espacio de preguntas y respuestas. Mis locuciones o alocuciones de los temas van a durar aproximadamente de 15 a 20 minutos y luego yo voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Voy a poner mi temporizador porque el tiempo es oro y voy a iniciar. La sesión de hoy yo le he llamado ab inicio, que en latín quiere decir desde el principio, pero quiero hablar un poquito de dónde viene todo este tema del espiritismo. El hombre, desde los principios, siempre ha estado maravillado. Siempre ha estado maravillado. Cada vez que me acerque a la pantalla porque voy a aceptar a alguien. En la próxima sesión no voy a poner esto del salón de espera, los voy a pedir que entre en directo. Siempre he estado maravillado con el universo, con sus maravillas, con entender cómo funciona, y de ahí que surgieran todas estas mitologías o religiones primitivas que hemos conocido a través de la historia. Ahora bien, si nos vamos a las grandes religiones que existen en el mundo, y hablamos de la Torá de los judíos, del Antiguo Testamento, del cristianismo y el catolicismo, del Corán, y de todo. En todos ellos se habla de la capacidad que puso Dios, interpretado desde cada religión, desde su punto de vista, en los hombres para comunicarse con los espíritus. En todos estos libros sagrados hay referencia a medium, a comunicación con el mundo de los espíritus y a magia. En algunos de ellos, en algún punto de la historia, ese mismo Dios que dio el don, lo retiró y supuestamente retiró la magia y esa comunicación del mundo. Y en teoría, es por eso que, de acuerdo a muchas religiones, hay alguien con el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. De acuerdo a muchas religiones, en su cosmovisión y en su teología moderna, el espiritismo es un poco como que fu. Ahora bien, dentro de la primera rama fundamental que comienza a practicar el espiritismo con fuerza es la Iglesia Ortodoxa Rusa. Cuando se produce la primera escisión, la primera gran escisión dentro de la Iglesia Católica naciente, en un concilio, no recuerdo la fecha exactamente, por problemas de dogma, el Papa de Roma y el Papa de Constantinopla, porque en aquella época había como papas en las grandes sedes de la Iglesia, se excomulgan mutuamente porque no se ponen de acuerdo en los dogmas de la Iglesia. Y un dogma es una verdad aceptada por fe, aunque no haya evidencia científica. Por ejemplo, un dogma
de la Iglesia Católica es que María fue sin pecado concebida. La Inmaculada Concepción de María es un dogma de la Iglesia Católica. Y es uno de los dogmas que difieren la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Otro de los dogmas en que hubo una gran diferencia fue en la comunicación con los espíritus. Una vez que estas dos figuras patriarcales dentro de la Iglesia se excomulgan mutuamente, es cuando se produce la primera escisión dentro de la religión cristiana, y la Iglesia de Roma pasa a ser la Iglesia Católica y la Iglesia de Oriente pasa a ser la Iglesia Ortodoxa. Esa Iglesia Ortodoxa de Oriente, que tuvo su primer patriarcado en Constantinopla, luego comienza a derivar y tener patriarcados y patriarcas en otras regiones. Y surge la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, por la cual yo estoy bautizado, dicho sea de paso, y la Iglesia Ortodoxa de los patriarcados semitas. Bien, eso es un poquito. Sobre todo los rusos, que hay un gran ejemplo en la historia de Rasputín, comenzaron a trabajar mucho el espiritismo. Un espiritismo que no tiene nada que ver con esta estructura que nosotros manejamos hoy, era un espiritismo que estaba guiado por ese medium que tenía un espíritu guía, y que ese espíritu guía le decía cómo hacer, cómo proceder. No había nada escrito, no había nada. Vámonos ahora, dejemos aquí esto y vámonos a Estados Unidos, vámonos al norte de América. En el norte de América se practicaba también el espiritismo, sobre todo con influencia céltica, porque los emigrantes irlandeses que llegaron en grandes manadas a la tierra prometida, a esa tierra prometida de las esperanzas, perdón que estoy aceptando personas, trajeron su cultura. Y por eso que ustedes ven en esas películas típicas como La Ouija, como todas esas películas que hablan de medium, la típica mesa redonda, con un mantel negro, con una estrella, ves cosas que hoy han evolucionado hacia la Wicca, hacia otras cosas, pero bueno, era también una forma de hacer espiritismo y de comunicación. Tampoco había grandes libros ni grandes compilaciones de cómo proceder, sino más bien la experiencia individual de cada medium y de la entidad espiritual que lo guiaba. Llega Allan Kardec y comienza a revolucionar la concepción espiritista, y por eso es que se vuelve el padre del espiritismo moderno, porque más allá de que hoy existan ramas y vertientes como el espiritismo cruzado cubano, como el espiritismo brasileño, como el espiritismo que se practica en Venezuela, marianenciano, o la mezcla, y así como se podrá practicar también en Puerto Rico, en República Dominicana y en todos los países que de una forma u otra han interactuado con esta diáspora africana, porque resulta que aunque el espiritismo es una cosa y la santería es otra, siempre, donde quiera que llegaron estos miembros de esta diáspora africana a nuestros países de América, trajeron sus creencias, y esas creencias se mezclaron con el espiritismo por una cosa muy importante en la religión, en la santería o religión yoruba, o realmente no es religión yoruba, es religión Lukumi, el panteón es Lukumi. Yoruba era la lengua que hablaban las tribus que vivían en esa región, y hubo una confusión en los monjes jesuitas que hicieron las primeras traducciones y pensaron que eran yoruba, pero el panteón es Lukumi. El principal, lo más importante, lo primero es rendir Moforipale oculto a los egos, a los antepasados. Entonces el espiritismo genera una forma paralela de contribuir a eso. Por eso esa mezcla que se ha vuelto indisoluble y que genera a veces confusión. Llegamos a Allan Kardec. Allan Kardec, que tenía una base cristiana, católica, y por eso es que una de sus obras se llama El Evangelio Espiritista de Allan Kardec, porque él va mezclando las enseñanzas que recibió de estos medios, porque resulta que Allan Kardec no era per se un gran medio él, sino que Dios lo puso, o su concepto es que Dios lo puso en contacto con grandes medios de Burdeos en Francia y con otros medios, y estos medios lo ayudaron a él a entender y le transcribieron a él, le dictaron a él muchas de sus oraciones. Y cuando él hace esta recopilación, cuando él hace toda esta estructura, cuando él habla de toda esta historia, resurge este tema del espiritismo y se vuelve ya un poco académico, y a raíz de ahí eso llega a nuestras tierras de América. En Cuba principalmente llega con una medium francesa que llegó a finales del siglo XIX a La Habana. Ella trae esta costumbre kardeciana
la empieza a practicar. Madame algo, no recuerdo ahora el nombre exactamente, se instala en La Habana y ella comienza a practicar este espiritismo kardeciano, y evidentemente por esta conjunción que ya expliqué entre la regla de Ocha, de esa devoción hacia los antepasados fallecidos, comienza a mezclarse y comienza a surgir junto con las tradiciones aborígenes que había en Cuba, que aunque no quedaron aborígenes, sí quedaban tradiciones, este espiritismo cruzado cubano. Y de ahí es por eso que en Cuba adquiere el nombre de espiritismo cruzado, porque mezcla y cruza lo cubano, lo africano, con con todo lo kardeciano. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Bien, disculpen que sea tan impertinente con eso, pero después se genera ruido en la grabación. Otra cosa importante, llegamos hasta ahí, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos cómo hemos llegado acá. Lo otro muy importante que quiero rescatar y quiero resaltar, no para generar diferencias, porque yo considero que lo más importante es es buscar los puntos de coincidencia en qué nos parecemos, y nos parecemos en muchas cosas. Es que yo voy a estar hablando principal, fundamental y esencialmente de cómo manejarse de la doctrina, de los conceptos del espiritismo cruzado cubano. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque evidentemente de una forma se practica en Venezuela, que no la critico para nada, la amo, estoy loco por ir. De otra forma se practica en Brasil, de otra forma se practica en otro lugar. No hay que caer en la disquisición de quién es mejor, quién es peor, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, porque la verdad la tienen los espíritus en el mundo del más allá. Entonces, si los medios de Venezuela y de Brasil y de todas partes del mundo, practicando como practican, logran comunicarse con sus espíritus y cumplir su misión, luz y progreso. Bien, no es el objetivo generar estas disquisiciones. Perfecto. Hasta aquí, antes de entrar en la siguiente parte, vamos a tomarnos unos minutos para si alguien tiene o quiere hacerme hasta este punto una pregunta, por favor. Levanten la mano, yo los nomino, abren su micrófono, me hacen la pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, una vez que yo conteste esa, pues así levanta la mano y así voy contestando una a una y no nos vamos interrumpiendo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿No? Ese silencio lo voy a entender como un no. Bueno, si no hay preguntas, yo sigo tomando café. Bien, si no hay preguntas, vamos Cristina quiere hacer una pregunta. Adelante. Adelante. Quería saber si en Cuba únicamente se practica el espiritismo cruzado. ¿Es lo único que todos tenemos la misma disciplina? ¿O hay más variedades en Cuba? En Cuba, la verdad es que, como yo dije en una de mis reuniones, me gusta tu pregunta, me voy a ir un poquito más adelante en lo que vamos a hablar, pero te voy a contestar porque es justo. En Cuba se practica en esencia el espiritismo cruzado, pero eso no quiere decir que sea igual en todas las regiones de Cuba, porque las regiones de Cuba recibieron influencias diferentes. Si bien expliqué y dije que el espiritismo kardecista entra a Cuba con esta madame, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que llegó a La Habana a finales del siglo XIX, el espiritismo cruzado, por la influencia kardeciana, viene, Cuba es una isla así, Rúcutu, y La Habana está aquí en el occidente y el resto del país está acá. Entonces, esta tendencia espiritual vino caminando desde el occidente hacia el oriente. Pero ¿qué pasó en el oriente? Al final del siglo XVIII, cuando a raíz de la Revolución Francesa y luego de la Revolución Haitiana de Henri Christophe, los colonos franceses que vivían evidentemente en la región, en la antigua colonia de Francia, que era Haití, movidos por esta revolución negra que estaba masacrando a los colonos, así mismo como los colonos habían masacrado a los negros,
huyen de Haití, y como Cuba, la punta de Maicí de Cuba, está a 4 brazadas de mar de Cabo Haitiano, toda la parte oriental de Cuba, lo que son las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Granma, de donde soy yo, reciben colonos franceses con sus dotaciones de esclavos, porque aunque parezca increíble, muchos de los esclavos no quisieron quedarse en el Haití libre de negros porque era otra dictadura, sino que prefirieron emigrar a Cuba con sus colonos. Estos colonos franceses no solo trajeron a Cuba su acento y su idioma, sino también trajeron la forma de ellos de vida, que eran los cafetales, y por eso en esa región de Cuba hay muchos cafetales. Y todos los cafetales que se encuentran en esa zona de Cuba son cafetales copias idénticas de cómo eran los cafetales que producían café en Haití. De hecho, hay uno que se llama la Isabelica, que es patrimonio de la humanidad. A raíz de que llegan todos estos colonos franceses, yo empecé a erizar, yo no entiendo por qué. A raíz de que llegan es mis ancestros haitianos, yo tengo ancestros haitianos. A raíz de que llegan todos estos haitianos, viene el vudú a Cuba, que es otra religión de origen africano, pero que no tiene nada que ver, o sí tiene mucho que ver, pero es diferente. Y esto comienza a mezclarse. La región oriental de Cuba fue donde último se extinguieron los aborígenes que vivían en mi tierra. De hecho, hay quienes sostienen que hay una reserva en la punta de Maíz. Y entonces en esa región surge un espiritismo que, si bien acogió la doctrina kardeciana de las oraciones católicas, se practica de una forma diferente. La forma de convocar a los espíritus es mediante cantos y bailes. Es como si fuera areíto. El areíto era una ceremonia ritual que hacían los aborígenes de esa región, en que hacían una fogata, se cogían de las manos y iban cantando, moviéndose en círculo alrededor de la fogata. En esta región del país, de donde soy yo, de donde eran mis abuelas, las espiritistas, los espíritus que me asisten, y de hecho mis bisabuelas tenían origen, mis bisabuelos tenían ascendencia haitiana, se monta la bóveda y se hace un círculo de los medios aquí y se canta en círculo. Si bien se parecen, la práctica difiere. En Oriente, en esta región de Cuba, siempre se busca que el espíritu baje y se incorpore en un medio. Es decir, si se le hace una misa a un familiar suyo en particular, se convoca a ese espíritu para que baje al medium. Y una vez que ese espíritu se incorpora en el medium, ese medium se pone de frente a la bóveda, se le da luz y el medio habla. Así funciona en el oriente de Cuba ese espiritismo, que también es cruzado, pero que tiene una práctica diferente. Se ala mediante el cordón al espíritu al que se le está haciendo la misa, sea un espíritu familiar o sea el que sea, ese espíritu se incorpora en la materia de un medium y a través del medium habla. Esa es la costumbre en Oriente. En el Occidente no se ala. Si el espíritu quiere bajar y quiere incorporarse, perfecto. Pero no es la misión alar al espíritu necesariamente a que se incorpore. La misa es bóveda, espiritista principal a un lado de la bóveda, espiritista secundario u otros espiritistas cerrando la bóveda en la punta, coro de personas en herradura frente a la bóveda, la persona a la que se le está haciendo la misa. En el centro de, si es una misa de investigación espiritual, o si es una misa familiar, que se va a hacer una misa a un familiar de ese coro, de esa familia, pues se pone todo el mundo en herradura y se convoca al espíritu. Puede ser que el espíritu baje y se incorpore en el medio, puede ser que no, no hace falta, porque aquí se trabaja más con la evidencia sin necesidad de incorporarse. Pero ambos son espiritismos cruzados que se practican de forma diferente. No sé si te respondí la pregunta, tú dime. Alguien vi que tenía en comentarios, se me hace muy difícil ver los comentarios, vi unos signos de interrogación en los comentarios. Por favor, esa persona, si tiene una pregunta, que me la haga. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si ven que no veo sus manos levantadas porque tengo que tocar la pantalla para poder verlo, por favor, directamente abran su micrófono. La persona que puso los signos de interrogación, si tiene algo que preguntar, por favor. Si no, pues continúo. Bien, vamos a continuar.
Una vez que hemos tenido esta introducción, que sabemos un poquitico de la historia del espiritismo y de cómo llegó hasta nosotros esta tradición y de cómo se fue transmutando, transformando y transculturizando en todos nuestros países en virtud de las costumbres autóctonas de cada uno de nuestros países, entonces vamos a hablar de algo muy importante. Antes de entrar en hablar de cómo montar la bóveda, que ya seguramente todos saben y toda esa historia, quiero explicarles un poco desde el punto de vista del espiritismo cruzado cubano y desde mi concepción como medium que me he dedicado un poquito a estudiar ese tema del espiritismo, cómo es la estructura de los cuadros espirituales. Los cuadros espirituales tienen como muchas cosas en la vida, una estructura piramidal jerárquica por energía. No necesariamente por importancia, no necesariamente por poder, no necesariamente porque uno sea más bueno que otro. Es por energía, por la energía inherente al espíritu. Allá arriba, en la punta de la pirámide, tiene que haber pirámide. Allá arriba, en la punta de la pirámide, está el espíritu guía de la persona. El espíritu guía de la persona es un espíritu de alto plano. Vamos a entrar ya en zona de disquisición y de diferentes interpretaciones. De acuerdo al concepto del espiritismo cruzado cubano, de lo que yo he estudiado, el espíritu guía tiene que ser indefectiblemente un espíritu de alto plano. Cuando me refiero a un espíritu de alto plano, es un espíritu que ha evolucionado tanto en el mundo de los espíritus que su energía es muy alta, ¿verdad? Un espíritu que muy difícilmente baja a la tierra, que muy difícilmente pasa a este plano, que muy difícilmente entra en la materia del medio. Un espíritu que es la estrella del norte de la persona y que bendice a la persona con dones. Estos espíritus de alto plano, sigue viendo una persona con el micrófono abierto, de alto plano pueden ser monjes, monjas, sacerdotes, árabes, alquimistas, hebreos, judíos, personas muy adelantadas espiritualmente, tanto que fueron en vida cuando habitaron carne, personas muy adelantadas, de mucha luz, y que luego en su proceso espiritual se han depurado mucho y adquieren este don, esa alta energía que los coloca allá arriba, cercanos al Santísimo, y que se vuelven nuestros espíritus guía. Esos espíritus que nos dan dones, por ejemplo, inteligencia, sabiduría, la evidencia, matemáticas, las matemáticas, las cosas, si fueron grandes árabes, grandes negociantes, alquimistas, esos dones nos los transmiten. Ese espíritu es uno solo, es difícil a veces de dar con él, a veces es difícil encontrarlo. Hay que hacer muchas misas de investigación espiritual para poder ir abriendo el cuadro y colocándolo en su posición, pero normalmente es un espíritu así. Yo sé que de acuerdo a otras prácticas espirituales, le han dicho a las personas, les dicen que su espíritu guía es, no sé, un espíritu, voy a poner un ejemplo nada más, de la corte Cali en Venezuela, o es un espíritu, o es su espíritu guía es la francisca, o su espíritu guía es no sé quién. Yo, por mi interpretación de la doctrina espiritista, por mi experiencia, no considero que ese sea su espíritu guía principal. Ahora, hay varios guías, y aquí es donde puede venir la pequeña confusión, o quizás la mala interpretación, o quizás porque se siente que el espíritu está muy pegado, se entiende que es el espíritu guía. Debajo de este espíritu guía de alto plano que nos da estos dones, hay una serie de espíritus que también son de alto plano, que son los guías auxiliares, que también pueden ser este mismo tipo de espíritus que mencioné arriba. Monjes, monjas, sacerdotes, árabes, médicos, hebreos, gente iluminada, gente que fue pura y vivió una vida muy buena en esta tierra y que luego trascendió al mundo de los espíritus y se depuró. Estos espíritus guías auxiliares suelen ser y formar parte de esa comisión que nos da la paz, que cuando estamos tristes nos da sosiego,
que cuando estamos desesperados nos pone las manos en el hombro, que puede ser el espíritu de que tú te agarres para estudiar algo, que puede ser uno de los espíritus de los que tú te agarres para desarrollarte en algún tema. También te transmiten dones, pero también, sobre todo las monjas y los sacerdotes, forman parte, se desdoblan y salen, aparte de estar en ese plano, forman parte de la comisión despojadora, de esa comisión que nos auxilia en el proceso de depurar nuestro cuadro espiritual. Bien, luego de estos espíritus, guías auxiliares, vienen los espíritus de labor. Y ahí, en esos espíritus de labor, es donde entran los clásicos espíritus con los que uno trabaja, porque esos son los espíritus con los que uno trabaja. Ahí es donde entra la gitana, la francisca, el indio, la india, puede haber también árabe, puede haber vikingos, celta, la madre de los tomates. Me explico, esos son espíritus de labor. Pero dentro de ese grupo de espíritus de labor que pueden pertenecer a diferentes comisiones, porque yo estoy hablando de la estratificación energética del cuadro espiritual y no de las comisiones. ¿Me explico? Usted, hablé arriba, espíritu guía, mayor energía, guías auxiliares, segundo nivel de energía, espíritus de labor, tercer nivel de energía, y en el cuarto están los espíritus familiares, que casualmente en este caso, en la base de la pirámide, que están los espíritus o los ancestros familiares, también forman parte de una misma comisión. Pero tanto como en el espíritu guía, puede haber un árabe, puede también haber un árabe en los guías auxiliares, y puede también haber un árabe en los espíritus de labor. ¿Sí me explico? Entonces la comisión árabe y las comisiones se pueden ver transversalmente en esa pirámide. Voy a hacer una pausa aquí. Quiero que alguien me diga si me he explicado bien. Si entendieron, si me hice entender, si hasta aquí tienen alguna duda de esta parte que es muy teórica, pero que es muy importante para entender cómo funcionar con los espíritus. Saludos, bendición, ahijado. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien hasta aquí quiere preguntarme algo? ¿No? Por favor, no puedo ver sus manos levantadas, pero si tienen que preguntar algo, pueden abrir directamente el micrófono. Bien, si no tienen nada que preguntar, seguimos. Dentro de esto, de ese tercer nivel energético, como me gusta llamarlo a mí, de Cristina todo, fue todo muy claro, me cierra todo. No sé qué me quieres decir con me cierra todo, pero quizás sea como que ahora lo entiendes todo. Si es así, pues me alegro mucho. Bien, ahora bien, en ese nivel energético en que están los espíritus de labor, hay un guía, el guía de labor. Y ese guía de labor es el espíritu que camina con nosotros. Por ejemplo, el más cercano, el espíritu que te da la mayor vivencia, el espíritu que te hace de intérprete con los otros espíritus, el espíritu que te asiste en todos tus procesos. En mi caso, es una francisca. Por eso es que a veces en los procesos de investigación espiritual, si los medios, a ver, Luis, mijo, me cuesta mucho leer las preguntas. ¿Puedes abrir la cámara, el micrófono y hacer la pregunta, por favor? Luis. Oh, sí. ¿Escucha? Ya, sí. A ver. El espíritu, una pregunta, y que hablando de espiritismo y bóveda, el espíritu principal, por así decirlo, o el guía, ¿es el mismo que va coronado en la misa de corona? ¿O puede ir otro espíritu? No sé si me entiende. Sí te entiendo, pero te estás, en virtud de tu conocimiento, te estás adelantando a la clase. No quiero hablar de misa de coronación espiritual aquí hoy, pero te voy a responder no. No necesariamente en la misa de coronación espiritual se corona el espíritu guía. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En este punto no puedo leer los mensajes. Les pido por favor cualquier cosa
abran el micrófono un momentico y me lo comparten, incluso aunque sea para decir que están felices y que entendieron, porque el feedback es muy bueno. ¿Sí me explico? Recógela. No. No he entendido nada. Perdón, no escucho. Acabo de lavarlo, ¿sabes? A alguien se le queda el micrófono abierto. Ciérrenme, por favor, para continuar. Bien, estábamos en el espíritu guía de labor. Ese espíritu guía de labor, y yo sé que se repite, perdón, el término espíritu guía, pero bueno, así es el término que se ha usado. Ese espíritu guía de labor, y es porque guía de labor, porque te guía en tu labor como medium, es el que te transmite fundamentalmente el don de la evidencia. Pero no solamente te transmite el don de la evidencia, sino que te ayuda a desenvolver el don de la evidencia y te da herramientas. Y es tu intérprete para entender y canalizar energías espirituales que tú no puedes comprender porque vivimos en un plano adyacente al mundo de los espíritus. Por eso, como ese espíritu, por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, revisen su micrófono. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Es Karina. Cari, por favor, cierra el micrófono. Ok. Karina López, porfa, disculpa que te mencione, pero porfa cierra el micrófono. Disculpa, creo que tú siendo el administrador le puedes cerrar el micrófono también, tendrías que revisar. A ver, déjame ver. Ya se lo silencié, gracias. Tengo el teléfono un poco lejos, pero sí, ya la silencié. Gracias, quien sea quien me haya dicho el mensaje. Bien, seguimos. Este guía de labor, que es quien es el que suele, y creo yo, esto es una explicación que yo he interpretado, puede ser que genere una confusión y que se piense que es el guía fundamental. Pero hay una característica fundamental por las cuales los guías de labor es muy difícil que sean los guías principales, porque todos los espíritus que están en el nivel energético de labor son espíritus que necesitan aún depurar. Esos espíritus que están en ese nivel ahí están puestos por la mano de Dios, el Santísimo, los Tumares, Ahura Mazda, Buda, como ustedes quieran llamarlo, de acuerdo a lo que ustedes quieran creer, para que en su proceso de ayudarnos y asistirnos a nosotros, ellos puedan depurar las faltas que tuvieron en vida y puedan elevarse a un plano superior. Y todo el mundo sabe que nosotros con los espíritus de labor, en virtud de nuestra ética, podemos hacer maravillas y salvar el mundo o destruirlo. Ningún espíritu de luz de alto plano asume la responsabilidad de hacerle daño a nadie. Y todo el mundo aquí, de una forma u otra, sabe qué podemos hacer nosotros con esos espíritus de labor. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual esos espíritus es muy difícil que se vuelvan el espíritu guía principal de un cuadro. Puede ser que uno de esos espíritus clásicos, una francisca o algo, haya depurado tanto que llegue allá arriba y dice, pero puede ser. Yo en mi experiencia como espiritista, de hace unos cuantos años, no voy a decir cuánto, nunca lo he visto, pero no lo niego. Esas son las razones fundamentales. Otra cosa que le voy a decir. Esta estratificación energética que yo les he explicado a ustedes del cuadro espiritual es el resultado. Yo no quiero decir que yo me la inventé. Yo quiero decir que con lo que yo he revisado diferentes fuentes de Allan Kardec, de Alastair, de la interpretación y la conexión con el mundo de los espíritus en otras culturas, es una conclusión que yo saco. ¿Ves? Yo no la encontré así literal escrita en ningún libro. Sin embargo, buscando el paralelismo entre algunas religiones, entre la forma en que se manifiestan y se maneja el mundo espiritual, en algunas religiones yo he llegado
a esta religión, a esta conclusión le he compartido evidentemente con algunos medios y siempre se lo comparto a mis ahijados, sobre todo en las misas. Luego se les olvida y me echan en cara que no los he que no los he enseñado, pero sí lo comparto. Bien, hasta aquí quiero volver a preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque en este punto pues nos pasaríamos a centrarnos un poquito en la bóveda, en cómo armar la bóveda, que yo sé que ya lo he dicho en algunos videos, o si en este punto ustedes, todos los que están aquí, saben cómo armar la bóveda, pues no hay problemas. Si alguien quiere sugerir algo, lo puede hacer. Yo pensé en hablar de armar la bóveda por un tema de orden en la transmisión del conocimiento. Pero de todas formas, quedo abierto a lo que ustedes quieran. Yo más que una pregunta, quisiera acotar algo de lo que había hablado sobre los espíritus de comisión de labor, ¿no? Ya bien sea de que no puedan o no sea muy común que lleguen a pasar a ser espíritus guías principales, que también son mal llamados espíritus astrales, ¿no? O ancestros astrales que tienen una luz y un poder por encima de muchas situaciones, bien sean los monjes o todo este tipo franciscanos, ultravioletas y todo este tipo de situaciones espirituales, ¿no? Pero sí puede llegar a pasar, y esto lo comento en son de que todos podamos tener un poquito más de información, que estos espíritus de labor no puedan llegar a ser espíritus guías, pero sí suben una escala, ¿no? Sí suben de tanto labor o de tanto trabajo, su escala o su poder a nivel de labor mismo, valga la redundancia, aumente. Y ha pasado de que hemos ido a misas donde el espíritu antes no era capaz de solucionar algún tema de salud y pasado el tiempo, debido a su labor, a las peticiones y al trabajo de la materia, que es muy importante también, este espíritu alcance una fuerza mayor. Y entonces ahora este espíritu se transforma en un ser curador o en un ser capaz de quitar algún tipo de mal que anteriormente no lo podía hacer, ¿no? Entonces era esa acotación que tenía yo por ahí para enriquecer, ¿no? El conocimiento que tú nos estás brindando en este momento. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que tú dices es muy importante. Por eso yo decía que cuando yo hago esta estratificación energética, no hablo de poder, porque puede ser un espíritu de labor y ser súper mega poderoso. Y esta misma labor, ese mismo trabajo, ese mismo desenvolvimiento que va alcanzando el medio, que va trabajando con el espíritu, lo va depurando. Y obvio, el espíritu puede subir de plano. Y puede ser que ya no se encuentre, comenzó de labor y resulta que al final tú le haces una misa, lo ves con una luz y tú dices, ay, pero Dios mío, qué iluminación. Y cuando viene a ver, ya el espíritu está en el plano de los guías auxiliares. Hasta ahí yo lo he visto. Y estoy convencido que pueden seguir subiendo porque esa es la misión y ese es el propósito. ¿Cuánto tiempo les lleva? No lo podría saber, pero de que puede ser perfectamente. Muchas gracias. No vi tu nombre, pero te agradezco mucho que hayas participado y nos hayas aportado. María Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Primero decirte que estoy súper feliz y de verdad que sí. No sé cuánto vas a tardar, pero te digo que me va a dar tener gusto a poco porque voy a querer más. Así que espero ya la próxima, tengo ansiedad. La pregunta es, no entendí bien lo primerito, o sea, los espíritus de alta luz, que dijiste monjas, y no sé qué más dije, árabes, y no sé qué más dijiste, eso es lo que no entendí bien. Ya, mira, como te decía y como dijo el colega, amigo espiritista, esos espíritus, hay lugares donde le llaman espíritus astrales. A mí no me gusta ese término, pero no quiere decir que porque a mí no me gusta sea incorrecto, para nada. A mí me gusta llamarlos espíritus de alto plano, energéticamente hablando. Normalmente, y cuando yo digo normalmente, no estoy estableciendo una regla inquebrantable, porque la verdad solo la tienen los espíritus y el mundo está lleno de excepciones.
Bien, entonces, normalmente los espíritus que tú te sueles encontrar ahí son monjes, monjas, sacerdotes. Entiéndase que los monjes no son igual a sacerdotes de diferentes denominaciones. Puede ser incluso un sacerdote presbiteriano, un sacerdote, no tiene que ser necesariamente el super mega sacerdote católico. Monjes, monjas, sacerdotes, árabes, espíritus de la comisión árabe, que hayan sido alquimistas, matemáticos, científicos, grandes comerciantes, pero gente de mucha luz. La comisión de los espíritus hebreos, de la comisión médica, que normalmente, casualmente, y digo hebreo para no decir judío, porque en Cuba el término judío tiene otro significado que se liga al palo y que no quiero tocar ese tema aquí. Entonces, los espíritus de la comisión hebrea, que fundamentalmente no tienen por qué serlo todo, casi siempre esos espíritus de la comisión hebrea son médicos o prestamistas o grandes negociantes. Puede haber espíritus de la corte hindú, también espíritus hindúes, son los que más yo he visto. En una ocasión, me encontré con un espíritu muy peculiar que no lo podría clasificar en ninguna de estas cortes, pero como te digo, el mundo está lleno de excepciones. Esos son los típicos que yo he visto. No quiere decir que sean los únicos que pueden estar. ¿Sí me expliqué? Ay, ¿Aló? tuve que activar el teléfono, perdón. Sí, te súper explicaste, gracias. Ya, perfecto. Bien. Ya hablé hasta los espíritus de labor, del guía de labor, de su importancia, de su cercanía. Hablé que más abajo de esos espíritus de labor están los espíritus familiares. Ojo, cuidado. El hecho de que normalmente los espíritus familiares estén ahí abajo no quiere decir que no tengamos espíritus familiares grandes, poderosos y de mucha luz. En mi caso, mis abuelas se mueven en esa pirámide para arriba y para abajo como les da literalmente el deseo, porque fueron grandes espiritistas en vida. Y mi familia hay mucha trascendencia, 3 generaciones atrás, porque se perdió un poco de grandes espiritistas, al punto que son espíritus que tienen tanta fuerza. Y les pongo un ejemplo, aunque le parezca locura. Yo tengo una prima con la que no me llevaba bien, no porque estuviéramos peleados, sino porque la familia se había separado, era hija fuera del matrimonio de un tío, nunca supe de ella. Esa prima muere, yo ni siquiera sabía que ella era medium y practicaba, y resulta que a los 2 días de morir, imagínense la energía y la fuerza que ella tenía como medium, y por tanto la que adquirió inmediatamente como espíritu, que ella se me presenta y me pide y me implora que le haga su novenario de elevación espiritual, que lo dejaremos para más tarde, porque no le habían hecho nada y no lograba elevarse. Entonces, imagínense cuánta fuerza tenía esa persona como medium, que logró a los 2 días de fallecida presentarse, cuando se supone que nuestro trance tiene que durar 9 días. Y eso es otra cosa que nos conecta con las religiones ancestrales. El número 9 es mágico en el mundo de los espíritus, ¿verdad? Si te vas a Osha, que no tiene nada que ver, este es un paralelismo, en Osaka es 9, reina y habla, o ya que vive en la puerta del cementerio. Pues resulta que el trance, para salir el alma de este cuerpo, se necesita de 9 días. La Iglesia Católica, que no quiere reconocer luz y progreso, cuando te vas a la Iglesia Católica, que no quiere reconocer que nos podemos comunicar sabiamente y en buena ley con los espíritus, hacen novenarios de 9 días. Aunque no lo llamen de elevación, hacen los rezos. Cuando se hace tuto un santero, la máxima dice, la tradición yoruba dice que son 9 días para que Emi, que es como se dice el espíritu, en Yoruba salga de este cuerpo. Entonces este 9 es mágico. Si te vas a los egipcios, los espíritus tenían que atravesar 9 puertas antes de llegar al juicio ante Osiris, en el cual se le pesaba el alma versus una pluma, y en virtud de si había sido bueno o malo, se iban al inframundo, que en el caso de ellos el inframundo no era malo, sino era la vida eterna, o se los devoraba el demonio con cabeza de cocodrilo. En fin, no sé, ese 9 es mágico. No sé por qué me metí ahí, perdónenme, a veces yo me entro en la digresión y me pierdo un poco. Hablé de los espíritus familiares que están ahí abajo, regreso. María Fernanda, ¿me quieres decir algo más? ¿Aló? No, María no, Fernanda. no, ya. no, ya está. Gracias. Con la mano levantada, pensé que me querías hacer otra pregunta. Es que no sé cómo sacarla.
Ah, pues ahí mismo donde la levantaste, vas y la bajas. No te preocupes. Bien, seguimos. Debajo de estos espíritus familiares hay un grupo de espíritus que son los espíritus oscuros u obsesores. Todo el mundo tiene en su cuadro espiritual un espíritu oscuro u obsesor, al menos uno. Todo el mundo. No hay que matarse. La misión de ese espíritu, obviamente, también es salir adelante y alcanzar la luz y el progreso y ascender. No hay que matarse porque ahora tienes una cosa es que tengas encima, que te hayan arreado por palo, que te hayan arreado con mosai, que te hayan arreado con algo, un muerto oscuro, una triyunta o algo, y que tú tengas encima un ánima sola, un ente, eso es una cosa. Eso hay que quitarlo, eso hay que limpiarlo, pero ese muerto oscuro, ese obsesor de tu cuadro espiritual que está en el fondo, es una herramienta poderosa para nuestra defensa. Porque sí, tenemos que vivir en la luz, tenemos que tratar de ser seres de luz, pero bueno, tampoco nos vamos a dejar apabullar y machacar solamente por vivir en la luz. Esto de poner la otra mejilla tiene un límite. Entonces, eso también debe investigarse, debe conocerse, debe saber quién es. Obviamente, nuestra misión como espiritistas es tratar de darle luz a ese espíritu y ayudarlo a que hacia adelante. Y en ese proceso, él tiene que elaborar. Esa es la estratificación energética piramidal esencial que yo manejo de acuerdo a lo que he revisado, he visto y he aprendido. Bien, como les dije, en las comisiones, que son otra cosa, pueden estar transversales en esa pirámide. Como no han querido más nada, pues vamos a hablar un poquito de las configuraciones de la bóveda, rápidamente. Y voy a empezar por una configuración que a mí me gusta mucho y que yo la recomiendo mucho para las personas que están comenzando a desarrollarse y que no han tenido una adecuada o una sistemática investigación espiritual. Porque la investigación espiritual de una persona no se hace con una misa, ni con 2 ni 3. Yo llevo años en esto y aún sigo viendo cosas y descubriéndome espíritus. Pero hay una serie de misas que son importantes, porque esa investigación te va a ir haciendo conocer cuáles son las entidades. Cuando usted se queda solo, cuando no ha tenido mucha investigación espiritual, cuando usted no conoce en esencia sus espíritus y quiere manejarse con esta vertiente del espiritismo que estaba jugando, mi recomendación es que pongan una copa. Una copa, en esa copa se pone el crucifijo, en esa copa se pone el rosario, y esa copa se dedica a todo el mundo. Se comienza, esta copa la dedico al Santísimo o al gran poder de Dios, como quieran decir, a la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y por qué yo soy tan temático con la fe, la esperanza y la caridad? Porque la base teológica, doctrinal del espiritismo cristiano cubano es fe, esperanza y caridad. Y por eso hay una oración que se llama fe, otra esperanza y otra caridad. Bien, entonces, dedicamos esa copa al Santísimo, a la fe, la esperanza y la caridad, al gran poder de Dios, a la Santísima Trinidad, como quieran. Y luego dicen, y la dedico a todos los espíritus de mi cuadro espiritual. No quiere decir que se tengan que quedar así eternamente. Y las recomiendo, como dije, para las personas que están desarrollándose sola y que no tienen una investigación espiritual adecuada, que no conocen bien su cuadro espiritual. Las recomiendo para las personas que, aunque tengan esas misas de investigación espiritual, estén enfrentándose a trastornos dentro de su cuadro espiritual por pugnas o querellas entre los espíritus, fundamentalmente entre los espíritus de labor y más común, entre los espíritus familiares, porque a veces los espíritus, los de labor y los familiares que están depurando, arrastran con ellos a ese plano en que viven los espíritus con sus mañas, vicios y con sus resentimientos y generan conflicto. Entonces una forma de meterlos a todos en el mismo recipiente mágico es esa. Y ahí, con los restos, tú vas haciendo
los rezos, los cantos y los baños, vas haciendo que se limen esas asperezas. Y invocando en esa oración que haces en la misa, cantando e invocando sobre todo a esa comisión despojadora. Ayer grabé un video que expliqué un poquito la comisión despojadora para que ayude a despojar y acomodar. Bien, este despojo, este acomodo suele suceder cuando se hacen las misas de investigación espiritual. Si tú no la tienes en esta configuración de la bóveda con tus rezos y tu canto, también va a ir sucediendo poco a poco. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna recomendación? ¿Alguien quiere compartir algo? Bien. ¿No? Voy a continuar. Otra. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias. Bonito día y bendiciones. A lo mejor estoy un poquito fuera de lugar, pero quisiera preguntarte. Cuando muere un familiar, yo acostumbro poner las fotos en la bóveda. ¿Cuánto tiempo le tienes que dar a ese familiar para poder poner su foto? Me decían que 1 año, pero la verdad no sé. Yo me he formado un poquito sola en todo este camino, baja mis espíritus y todo, pero no sé muy bien en cuánto tiempo se pueda poner. Y no sé si ahorita sea el momento adecuado o más adelante. Muchas gracias. Ya. El momento adecuado es siempre cuando es. Iba a tocar ese tema más adelante, pero ya que preguntaste, te contesto. De acuerdo a la tradición de nosotros en el espiritismo cruzado cubano, hay que esperar 1 año. Lo correcto es, y voy a hablar del espiritismo, no voy a asumir que la persona, no voy a hablar de si es santero o no es santero, olvídense de eso, voy a hablar del espiritismo. Lo correcto es, la persona fallece, la persona se entierra en el campo santo y se debe comenzar automáticamente el novenario de elevación espiritual. ¿Cómo se hace el novenario de elevación espiritual? No lo voy a explicar aquí, ahí voy a dejar una sesión específicamente para eso. Luego, si usted es juicioso, un espiritista juicioso, después que se hace el novenario y se eleva, se hacen las misas de elevación de continuidad a los 3 meses, a los 6, a los 9 y a los 12. Nosotros en Cuba, que lo mezclamos todo, y que no nos desprendemos de las misas católicas para nada, le hacemos novenario por lo católico, le hacemos novenario espiritual, le hacemos la misa de los 3 meses espiritual y le hacemos la misa de los 3 meses por la Iglesia Católica y les repetimos todo. No hay ningún problema. ¿Sí me explico? Ahora bien, al espíritu en nosotros, y voy a insistir porque puede haber costumbres diferentes, ni se pone foto en bóveda, ni se le pone flores, ni se le pone vela hasta que haya pasado 1 año, porque el espíritu necesita reposar. Primero, elevarse. Luego que se eleva, entender su nuevo estatus, su nueva situación en un plano adyacente al nuestro. Luego tiene que reconocerse como espíritu. Y luego que descanse y asiente su energía, es que puede comenzar a trabajar, a evolucionar. Si usted, y la creencia de nosotros es que si usted comienza a ponerle flores, fotos y velas a ese espíritu antes de tiempo, usted lo deja en este plano y el espíritu no trasciende al plano astral donde deben estar los espíritus. Y esto al final es un trastorno porque el espíritu se queda en lo que se llama limbo. En ese velo que existe entre nuestro plano y el plano espiritual. Y quedarse en ese limbo es como que te quedes encerrado en un ascensor viendo y oyendo todo lo que pasa en este plano sin poder interactuar, sin poder elevarte, y ese espíritu se va oscureciendo y va generando trastorno. Y estos espíritus que se quedan en el limbo, si no son atendidos, si no son elevados, si no se resuelve, son los que luego se convierten en esas super mega energías negativas que hemos visto en todas las películas americanas, como los poltergeist que hacen temblar las casas. Bueno, no tiene que ser tan peliculero ni tan exagerado, pero un muerto oscuro generado porque se quedó en el limbo es una fuerza horrible con la que hay que lidiar. Entonces, ese es nuestro concepto, esa es nuestra creencia, así lo practicamos nosotros. Y es lo que yo le aconsejaría a cualquiera que me pregunte, como te lo estoy aconsejando en este caso a ti ahora. Evidentemente, puede haber otras tradiciones, otras costumbres, otras justificaciones, otras teorías, ¿verdad? Puede ser, pero todos estamos de acuerdo. Yo les digo, para llegar aquí a donde estoy hoy,
yo quería estar tan seguro, aparte de que tengo el don del espiritismo desde muy niño y veo los espíritus de los 7 años. Como no entendía qué era, como no estaba convencido de lo que era, yo hice una revisión de muchas tradiciones, de muchas religiones, porque yo quería estar seguro de cuando yo me abriera a este mundo espiritual, cuando me consagrara en Ocha, yo tuviera la madurez de asimilar la responsabilidad que tiene esto. Entonces, en esa revisión que yo hice, si bien no te puedo decir que todo el mundo espera un año, todo el mundo entiende que hay que darle un periodo de reposo al espíritu. Que los tiempos pueden diferir, estamos de acuerdo, pero de que lleva un tiempo de reposo para que se adecue a su nueva situación, lo lleva. Es lo que te puedo decir. No sé si te contesté. No hay de qué. Bendiciones. Luz y progreso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Soy yo de nuevo. No importa. Mucho gusto. Gracias por conectarte. Bendiciones. Gracias, de igual manera. También es importante en este punto del descanso, ¿no? Y de la preparación de esta persona que partió y se transformó en espíritu. Que nosotros como seres terrenales también le demos un descanso prudente, ¿no? ¿En qué sentido? Sabemos que la pérdida de un familiar, de un amigo, de lo que sea, es dolorosa, es algo fuerte, que no estamos preparados, que ya sabemos a dónde vamos a ir, pero sí es prudente. ¿Por qué? Porque si nosotros lloramos, lamentamos, sufrimos, llamamos y lo vemos, y dónde estás, y quiero soñar contigo, y no te encuentro, y no te huelo, y no te siento, seguimos jalando esta espiritualidad a este plano, y quiero, o sea, complementar tu información, porque la gente no quiere entender de que el limbo existe, y que estos espíritus se vuelven seres errantes por gran parte culpa de nosotros mismos, que no nos tomamos el tiempo indicado y adecuado de darles el reposo y de que ellos puedan entender en este nuevo lugar donde están que ya no son seres terrenales. Porque para el proceso de que fallezco y ahora estoy en otro plano, para ellos no es igual que para nosotros. Porque para ellos es, me dormí y ahora estoy en un lugar donde no sé dónde estoy. Y es donde ahí uno tiene que enseñarle desde nuestro plano que ellos ya no están con nosotros y que ahora tienen que transformarse, y aunque suene trillado y peliculero, tienen que buscar la luz, porque es así tal cual. O sea, tienen que buscar ese lugar donde puedan trascender y hacer su transformación. Entonces es muy importante también que nosotros desde este plano les demos ese descanso, y vuelvo y repito, sé que es algo doloroso por lo cual hemos pasado mucho, pero ya que también estamos en este ámbito religioso, tenemos que saber que si nosotros no colaboramos de esa manera, esto vamos a terminar convirtiéndolos en seres de luz, no, sino en seres errantes que van a causar perturbaciones, y ya de ahí, bueno, van a meterse en otro tipo de situaciones más, que lo hablaremos, supongo, en otras sesiones, pero es muy importante también saber que todo tiene un porqué, un tiempo y un proceso, y esos procesos no se pueden saltar. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Luz y progreso. No lo mencioné y agradezco que tú hayas hecho la acotación porque es esencial. Hay que llorar lo justo y necesario. Hay que sufrir lo justo y necesario, pero hay que transmutar y avanzar. Porque si usted se queda penando por ese espíritu, aunque le haga los 9 rezos, aunque le haga misa por todas partes, pero si usted en su alma no deja que el espíritu se vaya, ese espíritu se queda. Y es terrible. De todas formas, esos espíritus que se quedan son útiles en otra rama de esta religión. Mira, eso no lo vamos a discutir. Pero bueno, no vamos a hablar de esto aquí. Es el fin de lo que estamos hablando en este momento. Porque después tú vas, le das un pollito, habla con ella y tal, pues te lo de esta cosa, ¿entiendes? Pero bien, quiere decir que también son necesarios, pero en otro lado. Que lo hagan otros que no sean familiares, mejor. Pero bueno, tratemos de que nuestros familiares no sean eso, que sean otros. Tratemos Sí, que no sean nuestros familiares. Muchas gracias, de verdad. No, dime tu nombre, no sé, bueno, no te preocupes, yo no te el nombre. Dime de dónde me hablas, porque no importa el nombre. Desde Perú estoy. Ah, chévere. Y eres venezolano, seguramente. Soy venezolano.
Bien, gracias. Bien, hasta aquí. ¿Por dónde andaba? Ah, por las configuraciones de la bóveda. Bien, si no tiene ninguna otra... Ah, María Fernanda, tienes la mano levantada. Bueno, te hago una consulta. Cuando uno comete el error, y quizás por darle luz o por esa desesperación o todo eso, uno los pone antes en la bóveda. ¿Cómo se ayuda al espíritu? O eso no sé si es que lo vas a hablar en algún otro momento. Ya me preguntaste, ya te voy a contestar aquí. Ok. Ya, de hecho, miren, yo había programado la reunión hasta las 12:30, son las 12:11. El tiempo es valioso para todo el mundo, para ustedes y para mí. Por lo tanto, iba a seguir hablando de las configuraciones de la boda, pero me voy a detener aquí. Y lo que quiero en este momento es feedback. Voy a contestarte la pregunta y después vamos a tener unos minutos de feedback. Que ustedes me digan cómo se sintieron, si les gustó. Pueden sugerirme qué temas les interesaría para yo ponérmelos como en un plan de trabajo, pero te voy a contestar la pregunta y una vez que te conteste, pues queda abierto para que el fórum, para que cualquiera abra el micrófono y dé retroalimentación. Perdón que diga feedback, pero yo trabajo en una compañía que todo es en inglés y la verdad me traumatiza a veces. Retroalimentación es la palabra correcta en castellano. Bien, te voy a contestar. Mira, si ya tú lo hiciste, si ya tú pusiste una foto, pusiste vela, no sé qué más, yo lo que te aconsejaría es que pares, lo quites, ¿ves? Hagas tu bóveda normal como todo el mundo y ya está, sigas rezando. Pero si tienes mucha duda, mucha preocupación, en dependencia del tiempo que haya sido esa persona, si no tiene un año todavía, yo no recomendaría que se le haga una misa espiritual. No recomendaría que se haga una misa espiritual porque puede ser puede ser complicado para ti, complicado para los medios y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Levanta lo que hayas puesto y hazle unas misas por lo católico, porque en el espiritismo cruzado cubano, y eso sí lo voy a tratar en otro tema, se usan mucho las misas, darle misas a los espíritus por lo católico para ayudar a depurar el cuadro espiritual. Otra muestra más de lo mezclado que estamos y de lo eclécticos que somos en nuestras prácticas, pero bueno, hay que entender que la doctrina kardeciana tiene un fundamento cristiano, ¿sí ven? Eso es lo que te puedo recomendar. Si la persona ya tú la pusiste y ya lleva más de un año de fallecida y tú tienes esa gran preocupación, quita lo que pusiste y si tienes la posibilidad, hazle una misa espiritual directamente a ese espíritu y él te dirá en qué estado se encuentra, qué quiere, qué no quiere, qué le hace falta. No sé si quedaste satisfecha con la respuesta. Bien, ella ya cumplió un año y la cuestión fue que empezó, a ver, yo heredé su casa y ella la empezó a perturbar. Por eso es que te pregunto. Entonces quito, no, ya cumplió el año, no le quito. Una pregunta, disculpa que te interrumpa, pero tú fuiste la primera persona que se conectó al Zoom, ¿verdad? La segunda, sí. Y durante un tiempo tuviste la cámara que se veía como que tu bóveda y un espacio así, y una pared blanca y un techo con vigas de madera, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Sí, mira, hay un espíritu que está perturbando esa casa. Una señora que pudo haber llegado a ponerse con canas abundantes, ¿verdad? Que como que le gustaba, si lo que te estoy diciendo es cierto, tú me lo dices, esto no es una misma consulta, pero si a mí los espíritus me dicen hable, yo tengo que hablar. Sí. Si lo que te digo es cierto, dime luz. Luz y progreso. Que en los últimos tiempos, que puede ser que haya como que deambulado, yo no sé si era que tenía sonambulismo o que padecía alguna enfermedad que como que la alelaba y ella quedaba como en un estado como que no sabía de sí misma. ¿Puede ser? Luz y progreso. Entonces ese espíritu anda deambulando por tu casa. Yo lo vi sobre todo en la esquina de tu casa, en la imagen que yo pude ver, cuando se veía la bóveda aquí, hay una esquina por acá donde el techo cae así. En esa esquina por ahí, pasándose así, hay como una puerta aquí, ella se pasaba así de un lado a otro, ese espíritu se anda deambulando por tu casa. Tienes que tratar de darle una misa a ese espíritu, pero antes de hacer una misa espiritual,
Hazle 3 misas, 3 jueves seguidos, si puedes, si no pueden ser 3 jueves seguidos, 3 días seguidos, pero el jueves es el día que es. 3 jueves seguidos por lo católico directamente a ese espíritu. Te vas a la iglesia católica donde dan una misa, si puedes, la ordenas, ¿verdad? Que el sacerdote, el que esté, cuando el sacerdote diga, presenten sus causas, o esta misa es para el descanso eterno de las almas de fulano, de engano en su tanejo, tú das el nombre para que te lo den, pero tú tienes que estar en la misa hasta el final, hasta que el sacerdote eche la bendición y diga, vayan en paz. 3 jueves seguidos, y luego, si puedes hacer una misa por lo espiritual, se lo haces. Bien, para que ese espíritu, porque ella está como inconsciente, como un estado de sonambulismo límbico, recorriendo su casa en los lugares que más le gustaba. Y perturba la casa, sobre todo en la cocina y en un cuarto donde ella descansaba mucho. Dime si es cierto. Luz y progreso. Es más, te digo una cosa, donde viste que ella iba y venía, es donde yo la encontré muerta. Luz y progreso. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Haz eso, haz eso. Dime, ¿quién está con la mano levantada? Dios mío, no, esto no se puede convertir en una amistad ahora, ni en una consulta. Vamos. Dime, Karina. Karina, te veo con la mano levantada. Había 2 personas más con la mano levantada. Hola, buen día. Saludos para todos. Primeramente, bueno, quiero acotar que me encantó, me ha encantado todo este proceso de aprendizaje. Me he nutrido muchísimo y me he sentido realmente plena porque yo me he venido formando totalmente sola y tenía la duda como que, ¿sabes? Uno se pregunta, ¿será que realmente lo estoy haciendo de manera adecuada? Y hasta ahora creo que he estado orientada por esas grandes ciencias que me cuidan, me acompañan todos los días del mundo. Y agradezco inmensamente la oportunidad. Definitivamente, para mí es fabuloso, grandioso haber estado acá reunidos con ustedes y debatiendo estos puntos de vista a los cuales yo tenía ciertas dudas. Por otro lado, quiero acotar que mi experiencia particular en cuanto a los ancestros familiares, pues me sentí muy identificada con la señora que estuvo en el audio anterior, porque yo también tuve una pérdida, una abuela, ¿okay? Que era como una madre, y esto empezó desde mi yaboraje. Ya yo sabía que en mi tercer mes de yaboraje iba a perderla. Ya ella iba a descansar porque estaba cumplida y estaba pasando por una enfermedad. Sin embargo, ella se ha dado la tarea de manifestarse y yo he tratado en lo posible de despegarme porque fuimos muy unidas. Y sí me trastornó en un inicio en todas mis ceremonias previas, en mis voces. Si yo no le daba conocimiento, eso no fluía, no avanzaba. Por supuesto, hablé a través de la bóveda, le pedí desde el fondo de mi corazón que ya buscara su luz y que avanzara, que yo siempre la iba a tener presente, pero es una realidad. Si uno no tiene esa conexión con ellos y uno no se concientiza, pues te trastorna un poco el camino, ¿no? Las cosas que tú vas a proyectarte a nivel espiritual. Por otro lado, me recomendaron mucho la parte en la que tú haces hincapié de hacerle misa. Por supuesto, en mi tax, Yemayá me refirió muchas veces a hacerle misas a nivel del catolicismo y eso hago hasta el sol de hoy. Y créeme que he sentido una paz cada vez que voy a la iglesia, la noto en la misa y todos estos acontecimientos te dan como que esa serenidad para avanzar, ¿no? Por otro lado, mi abuela era una persona muy, muy religiosa, muy católica. Y creo que si ella estuviera en este plano terrenal, me hubiese reprochado mucho el hecho de haberme sentado santo. Puesto a que la única religiosa en mi familia soy yo. Por otro lado, fue tan católica y tan entregada a la iglesia, que bueno, ahora me toca hacerle rosarios al pie de la bóveda.
recomendaciones en varios eventos donde yo he estado a nivel espiritual. Lo único que no le he podido concretar es el hecho de hacerle como una transición o elevación a nivel espiritual, porque no he tenido esa formación. Y me encantaría muchísimo que tú pudieras ayudarme en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias, Karina, por compartir tu experiencia. Y sí, en las próximas vamos a avanzar un poquito en bóvedas, configuración de la bóveda, fortalecimiento de la bóveda, restos, y luego vamos a entrar en los tipos de misa de investigación, misa dedicada, misa de alta potencia, y restos de novenarios de elevación espiritual. Paso a paso, hay que tener tiempo. Yo espero mínimo una vez al mes, no le prometo más, tener estos espacios. Realmente yo tengo muchas cosas y me encanta esto, pero con paciencia, pasito a pasito. Okay. ¿Alguien más quiere compartir algo? Había Gracias. dos manos levantadas. Gracias, Karina, muy amable. Y es normal, tú rezale tu rosario a tu abuela. Yo he tenido que rezar hasta en latín y arameo en mi bóveda, aunque a ustedes les parezca exagerado. Cada cual con su corriente, cada cual con su espíritu. Si el espíritu te dice, háblame, tú le hablas. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguien más quiere sugerir algo? Bueno, si nadie más tiene nada que decir, nada de compartir, no sé si está conectada la chica que me pidió que hablara de la bóveda de timbre. También vamos a hablar de eso, de las bóvedas de acuerdo a los Otum más adelante. Este es un tema peliagudo. Y si nadie tiene más nada que compartir, pues bueno, yo creo que por el día de hoy ha sido muy, muy enriquecedor esta práctica. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Gracias a todas las personas que aportaron su conocimiento o que hicieron preguntas, porque también eso colabora. Y nada, recuérdense que hay bastante material en mi TikTok y en mi Instagram también, porque en Instagram estoy subiendo temas referentes al uso de los cuarzos y de las runas, porque yo también hago interpretación, hago lecturas con las runas. No lo he tocado por ningún lugar, pero también lo hago gracias a algunos espíritus que me asisten. Entonces, eso, si no tienen más nada que decir, yo voy a dar por terminada la sesión. Les agradezco mucho a todos ustedes que se hayan sumado a esta primera sesión de esta Academia Espiritual Orimausiana, con nombre rimbombante, pero con un espíritu humilde. Así que bendiciones a todos, luz y progreso para toda la ciencia que los administra. Excelente domingo.